Imagina por unos momentos el rugido de una multitud, el calor del sol sobre la arena y, sobre ellos, una sombra colosal moviéndose como un ala protectora. Hace 2000 años, los romanos cubrían sus anfiteatros con gigantescos velos de tela, los vela. Hoy, en el corazón de Puy du Fou, en Francia, ese prodigio renace. Hablemos para comenzar este podcast del legado de Roma, posteriormente de cómo este ingenio técnico tuvo su renacimiento en Puy du Fou y cuáles son los efectos que causa en los visitantes. La historia comienza en Pompeya, con una pintura mural hallada en el peristilo de una casa de lava extinta. El anfiteatro de Pompeya, limpio de las cenizas que lo cubrían, revela una inscripción hallada en el sitio, Et vela erunt, que significa habrá toldos. Por ello, el anfiteatro estaba equipado con una marquesina que protegía a los espectadores de los juegos circenses del calor del sol. Un mural de Pompeya muestra los disturbios causados por los partidarios rivales en el año 59. Muestras que se observan en el anfiteatro con un toldo colgado de mástiles sobre la arena y los asientos. Los toldos eran claramente un servicio muy atractivo de los edificios públicos romanos. Había grafitis en las ciudades romanas y especialmente alrededor del anfiteatro de Pompeya que decían et vela erunt. Incluían estas palabras para dar a conocer los juegos gladiatoriales y que a la vez ofrecían este servicio de toldos para los asistentes. Los anfiteatros romanos solían cubrirse con un velo o velarium, un enorme toldo de lona que se extendía sobre los visitantes para protegerlos del sol. La palabra velum significa literalmente vela. Es como si los romanos hubieran transformado sus coliseos en una especie de barcos estáticos. Durante 1500 años, el enigma permanecerá sin resolver. Historiadores y arqueólogos se encontraban confundidos por la disposición del dosel. Construyen hipótesis que posteriormente son abandonadas tan rápidamente como esbozadas y afirman: no podemos encontrar la fórmula, el número áureo del velo. Los romanos fueron más que conquistadores, fueron ingenieros de lo imposible. En sus anfiteatros, como el Coliseo de Roma o el de Nimes, los velaria eran estructuras móviles que desafiaban el viento, el sol y el tiempo. El velum no era solo funcional, era un símbolo de dominio sobre la naturaleza. En el parque temático histórico Puy du Fou, en La Vendée, en Francia, el pasado cobra vida, pero uno de sus logros más impresionantes es invisible, hasta que se despliega. En el estado galo-romano podemos observar el único velum en el mundo moderno. En 2011, Puy du Fou se planteó un reto: reinventar una versión vanguardista del velum romano. 6.000 metros cuadrados de tela se desplegaban en menos de un minuto al comienzo de cada función, utilizando un sistema de accionamiento compuesto por 36 motores sincronizados, en lugar de los brazos de los 240 marineros romanos que trabajaban a los pies del Coliseo de Roma para desplegar el gigantesco parasol. En otoño del 2003, René Chambon, ingeniero de artes y oficios, antiguo alumno de la Tech Coeur, decidió dedicar su tiempo libre a resolver
este enigma. ¿Cómo era posible que en Roma utilizaran este toldo en los diferentes anfiteatros para cubrirse del sol? Recorrió vestigio tras vestigio, reunió todas las piezas arqueológicas e imaginó las mil y una maneras de instalar, desplegar y plegar 25.000 metros cuadrados de lona sobre las gradas del Coliseo de Roma. Su experiencia en ingeniería y su excepcional inteligencia lo llevaron a crear maquetas a escala reducida. Todo está ahí. Los cálculos de resistencia de los materiales para soportar el peso de la marquesina, la elección de los propios materiales y hasta los sistemas de maniobra. Y la verdad es que recrear un velum funcional era un sueño de locos. Tuvieron que combinar arqueología experimental, ingeniería moderna y materiales del siglo XXI. El resultado, una estructura de 6.000 metros cuadrados de tela que se abre en menos de 3 minutos y cubre a más de 6.000 espectadores. Y es que verdaderamente estamos hablando de un ingenio técnico. Inspirado en técnicas navales y conocimientos antiguos, el velum de Puy du Fou combina poleas, motores eléctricos y sensores inteligentes. Pero al igual que en la antigüedad, sigue siendo movido por la voluntad humana. Un equipo de operadores lo supervisa en cada función. Y ahí llega el encuentro entre René Chambon y Puy du Fou. Él sueña con el estadio y el estadio sueña con su toldo velarium. De hecho, como dice Laurent Albert, amante de los retos de la maquinaria pesada, la forma convexa de nuestra pista concentra el calor. Las temperaturas pueden superar los 50 grados. Instalar una cubierta sería la solución ideal. Mientras tanto, René Chambon ha profundizado en su teoría, ahora validada por Dassault Systèmes y probada con sus herramientas de simulación científica. A continuación, diseña un modelo digital y una geometría tridimensional gracias al software adecuado. Los cálculos resultan precisos. El modelo 3D, totalmente parametrizado, parece impecable. René Chambon parece haber redescubierto la proporción áurea del toldo romano. Laurent y Damien, nuestros incansables ingenios de Puy du Fou, vivirán momentos de angustia y noches de insomnio, a medida que avancen desde la maqueta hasta la creación a escala real. René Chambon, un auténtico Puy Follet de corazón y de espíritu, supervisa los trabajos con toda la comunidad científica y en presencia atenta de revistas especializadas como Arts et Métiers Magazine. Será necesario construir un sistema de propulsión compuesto por 36 tornos eléctricos que deberán sustituir a los cientos de marineros romanos que realizaban la maniobra en los anfiteatros del Imperio de los Césares. En octubre de 2009 pasamos de la simulación a la realidad. Instalamos en la parte superior de la arena una enorme rueda de bicicleta colocada horizontalmente. La llanta de esta rueda está incrustada en la pared circundante, hecha de vigas de acero. Es esta la que soporta toda la fuerza. Luego está el anillo interior conectado a la llanta por 300 cables radiales, que son los radios de la rueda. Al comienzo de cada espectáculo, un enorme lienzo rojo se despliega sobre el estadio galo-romano en 1 minuto. La puesta está ganada. Es el primer toldo construido desde la antigua Roma. Fue necesaria la intervención de Météo France para determinar los campos de presión sobre la lana en función de los vientos actuales. Se realizaron estudios muy profundos en un túnel de viento digital. Alrededor del estadio, 36 cabrestantes motorizados
maniobran simultáneamente 144 lonas accionadas por 144 cables. Sobre el estadio, una enorme falda plisada de poliéster rojo se estira lentamente al ritmo de la música. Un verdadero cielo rojo. El 13 de abril de 2011, y por primera vez en 1500 años, ante los 7000 espectadores que acudieron a ver el espectáculo de Le Signe de Triomphe, se desplegó la magia. El toldo se desplegó. Una gran ovación se elevó desde las gradas para saludar a esta obra romana. La apuesta había sido ganada. Cuando lo ves moverse, es como si estuvieras en un barco romano. Sientes el poder del pasado. El velum no es solamente una maravilla técnica. Es una pieza clave del espectáculo de Puy du Fou. Protege del sol, sí, pero también despierta la emoción. Cuando se abre durante las representaciones de Le Signe de Triomphe, el público aplaude. Cuando se cierra, el silencio se vuelve solemne. Es una coreografía con el cielo. Cada función, cada sombra es diferente. Y eso es lo mágico del Velarium de Puy du Fou. Verdaderamente es un puente entre épocas. El Velum de Puy du Fou es más que una cubierta. Es un puente entre el ayer y el hoy. Un homenaje al genio romano y a la pasión de quienes se atreven a revivirlo. Bajo su sombra no solo hay historia, hay emoción, asombro y futuro. Porque la historia no termina, solo se transforma en espectáculo.